Les presento a Carlos Sánchez Berzaín, abogado y político. Fue 5 veces ministro en su país, en Bolivia, 2 veces ministro de la presidencia, 2 veces ministro de gobierno y una vez ministro de la defensa. Bienvenido. Encantado. ¿Por qué fracasó la democracia en Bolivia? No es un fracaso de la democracia, sino es un ataque a la democracia. La democracia en Bolivia, igual que en Ecuador, igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, ha sido atacada, agredida y derrotada por un proyecto transnacional manejado desde Cuba con la tecnología subversiva cubana y el dinero venezolano llevado por Chávez, que a principios de este siglo articularon lo que hoy se conoce como el proyecto del socialismo del siglo XXI, que le quisieron llamar ALBA, proyecto bolivariano, y que es en verdad un proyecto antidemocrático que ha instaurado dictaduras en la América Latina, haciendo desaparecer todo rasgo de democracia, donde la crisis más grande después de Cuba se presenta hoy día en Venezuela. Lo que se ve hoy día en Venezuela es el camino al que ya están llegando países como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, donde hay notas características que son las mismas para todos los países. Han llegado al gobierno democráticamente, entre comillas, destrozando la democracia, se han perpetuado indefinidamente en el poder. ¿Puedo hacerle una acotación? Sí. Ok. Pero ¿quién destrozó la democracia? Los mismos dirigentes políticos que se acusaban entre ellos o se acusan entre ellos para conseguir votos, de ladrones, de sinvergüenza, de no sé qué, que habrá algunos, como en todo evidentemente grupo humano, y no llegan a conclusiones y no llegan presos, o son izquierdistas que eran minoría y han sido todo el tiempo minoría y que ahora están en el poder gracias al desprestigio de la democracia. Mire, yo quiero repetirle un concepto que es muy clásico, que es aquella frase de Churchill, que decía: la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno que ha inventado el ser humano, pero es el único que funciona. Eso lo creemos usted y yo, pero el pueblo, ¿no?, que apoyó masivamente a Stalin, a Hitler, a Mussolini, a Fidel Castro, a Chávez Frías, ¿no?, y a estos, iba a decir dictadores, pero es que ellos son dictadores y son como reyesuelos. Y estos reyesuelos que tenemos ahora, ¿no?, que son dictadores del siglo XVIII, ¿no?, no lo creen. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente: el sistema democrático está basado en algunos elementos esenciales, entre ellos el respeto a la libertad y a los derechos humanos, el Estado de Derecho, que quiere decir básicamente que no hay nada por encima de la ley, ni nadie. El momento en que en un país un individuo se pone por encima de la ley y pasa él a hacer la ley, a dictar la ley, se acabó la democracia, porque se acabó el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, no se puede pretender echarle la culpa al sistema al que se viola, que puede tener defectos porque es una sociedad humana, al que se ataca y al que se destruye de lo que está pasando. Yo quiero decirle, la democracia en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua, eran democracias que en ese momento, a fines de la década de los 90, principios del siglo XXI, tenían crisis económica. Y la crisis económica determinaba un nivel de insatisfacción o de conflicto mucho más importante que el que se tiene en momentos de auge como estos que les ha tocado a los dictadores del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Pero no hay que confundir el síntoma con los principios. En la más grande de las tormentas, la brújula que no falla es la brújula de los principios y los valores, y esos serán siempre la libertad, el respeto a los derechos humanos, la regla de que el derecho propio tiene como límite el derecho de los demás, el principio de que las decisiones de la sociedad, por mayoritarias o por masivas que sean, no pueden vulnerar la libertad de un individuo, así sea esa minoría. Y esas son las reglas de civilización y de coexistencia en las cuales se construye un concepto que se llama institucionalidad, y es el que sirve de fundamento a los países que tienen el mejor desarrollo y la mejor estabilidad y tranquilidad para su gente. Y todo eso en lo cual estamos de acuerdo usted y yo como pequeño burgués, yo no sé si será usted burgués o pequeño burgués, ¿no?, porque lo estoy conociendo hoy, son conceptos maravillosos, hermosos, así debería ser el mundo.
pero con esos conceptos el pueblo come. Mire, esos conceptos son los que establecen un sistema en base al cual la gente puede tener trabajo, la gente puede tener libertad, la gente puede tener intercambio y posibilidades de desarrollar sus talentos y come. Y no solamente come, vive bien, gana, prospera, sino mire usted los países más desarrollados, más estables y más previsibles del mundo. ¿Qué son? Democracias, con todas las imperfecciones que puede tener la democracia. Democracias capitalistas. Sí, es que democracias liberales, es que la democracia es una sola, no tiene apellido. La democracia... Pero en un sistema capitalista, si el sistema no es capitalista no puede haber democracia, porque no puede haber competencia. La disputa en una dictadura, ¿no? Hay competencia, una dictadura marxista. Sí, es que el problema que estamos discutiendo no es ideología. No estamos hablando de derechas e izquierdas, que en mi criterio ya es un concepto superado por la globalización. No hay nada más reaccionario hoy en día que un izquierdista. La globalización ha liquidado el dilema de derechas e izquierdas y ha derrotado al marxismo. Yo le quiero dar ejemplos en América Latina. El gobierno de izquierda del Uruguay, el gobierno de izquierda del Brasil, o que se llama de izquierda, la izquierda de Chile, en lo económico son gobiernos absolutamente liberales, establecen libertad de empleo, libertad de inversión, libertad de rédito, libertad de intercambio, garantizan el derecho de propiedad. ¿De qué izquierda me está hablando? Yo estoy aquí como bueno, yo le estoy explicando, yo le estoy explicando, yo quiero que le explique a la gente que no cree en la democracia porque hay que creer. Con el énfasis que corresponde, le estoy explicando que esto de derechas y de izquierdas ha sido derrotado por la globalización, la revolución tecnológica y la realidad objetiva. Hoy día, en el siglo XXI, se vive un mundo en el cual la revolución es la revolución del conocimiento, la revolución es la revolución de la libertad, y por eso estos sistemas, estos gobiernos como el de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, son dinosaurios del pasado que están en proceso de extinción. Los está liquidando la realidad mundial. Lo que se llama hoy día izquierda, que son tendencias sociales, respetan en lo económico lo que usted llama la capitalización, y que antes era un pecado, que es en verdad una economía de libre mercado y de libre competencia. Y los gobiernos que se decían antes de derecha, que sostenían esos principios de libertad económica, vuelcan sus esfuerzos desde el gobierno a acciones de carácter social como la educación, la salud, la mejoría del empleo y el crecimiento del nivel de las sociedades para que todos puedan ser de clase media. Bueno, le dejo una pregunta en el aire. Todos estos gobiernos que usted acaba de mencionar, ¿no? Nicaragua, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, etcétera, todos en principio han llegado gracias a la democracia, lo que ellos llaman democracia pequeño burguesa. ¿Okay? ¿Cuándo dejan de ser democráticos? ¿Cuándo un gobierno que nace democrático deja de serlo? ¿Y qué se debe hacer cuando ese gobierno deja de ser democrático? Ya regresamos. Gracias. Nuestro invitado es abogado y político boliviano, ha sido 5 veces ministro, 2 veces de la presidencia, 2 veces de gobierno y una vez ministro de la defensa, y quedó una pregunta en el aire. ¿Cuándo un gobierno que nace democrático, porque nace a través de las elecciones, si es que tener elecciones es suficiente para llamarse democrático, y cuándo deja de ser democrático y qué hay que hacer entonces? Mire, esto ya está escrito. Existe en las Américas un instrumento legal ratificado por todos los Estados miembros excepto Cuba, que se llama la Carta Democrática Interamericana. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dice que son elementos esenciales de la democracia, primero el respeto a los derechos humanos y la libertad. En segundo lugar, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que ya hemos explicado. En tercer lugar, la celebración de elecciones libres, periódicas y fundadas en el voto universal y secreto. O sea, las elecciones son un elemento de la democracia, no son la democracia, son parte de la democracia. En cuarto lugar,
la existencia de partidos y agrupaciones políticas que puedan competir con libertad y, en quinto lugar, y muy importante, la división y separación de los poderes públicos. No puede el poder estar concentrado en un solo individuo y no podemos ver en la televisión una persona como Hugo Chávez, como Maduro, como Correa o como Evo Morales diciendo en la televisión, sabe, el juez fulano de tal me lo encarcela, a la empresa tal la cierra, al opositor tal me lo lleva preso, dictando. ¿Y por qué usted dice que lo vemos si de todo lo que usted mencionó como básico de la Carta Interamericana, okay, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador evidentemente que sí la cumplen? No, ¿Cómo que no la cumplen? No la cumplen. Y no están en la OEA. Es más, quiero decirle que Cuba la cumple. No fueron todos ellos a reunirse en Cuba, ¿no? Y le entregaron a Cuba la presidencia. No la OEA, esos son los grupos paralelos ¿Cómo a la que OEA. no la OEA? No la OEA. Fueron todos los presidentes. No, eso. La Organización de Estados Americanos es el organismo que Chávez y Castro quieren destruir. Para eso fabrican la UNASUR. Pero fueron. Para eso fabrican la CELAC, que son grupos de organización política temporaria que en cuanto desaparezca esta epidemia de autoritarismo y de dictadura, también van a desaparecer. Ahora, volviendo al tema de la democracia, hay una cosa que es importante. Pero perdone que le haga, que yo quiera volver al tema. Este club de presidentes en que se ha convertido la OEA, ¿no? Porque no representan a los países, representan a los presidentes. Es verdad que esos presidentes fueron elegidos democráticamente en un principio. Todos los que llamamos dictadores como los que llamamos demócratas, incluyendo el presidente de Chile, que llamamos demócrata, fueron a Cuba. Fueron a Cuba por conveniencia política y en un acto que yo he calificado de vergüenza internacional. Entonces, ¿para qué sirve la Carta Interamericana? Bueno, el hecho de que exista una ley y la incumplan no hace que la ley desaparece, ¿sabe? En todos los países del mundo es delito robar y hay gente que roba, hay que agarrar al ladrón y hay que juzgarlo, de eso se trata, que exista una norma que fije el límite entre lo legal y lo ilegal. La Carta Democrática Interamericana está diciendo que es democracia. Usted me ha preguntado cuándo se acaba la democracia se acaba cuando uno solo de esos 5 elementos deja de existir como política de gobierno, como política de Estado. Cuando hay un gobierno que hace la violación de los derechos humanos una política de gobierno, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, como sucede en Bolivia, se acabó la democracia. Cuando las elecciones son fraudulentas, y como ha sucedido en la última elección de Venezuela, el candidato es a la vez el dueño del órgano electoral, evita el cómputo transparente, evita el conteo de votos y hacen un fraude en lugar de transparentar y de respetar el voto popular, se acabó la democracia. Cuando en un país como cualquiera de estos que estamos citando, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, el presidente, que ya no es presidente, sino que es el gobernante, el dictador, es el dueño del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del órgano electoral y usa a los jueces como instrumentos para perseguir a sus adversarios y el opositor político en vez de ser opositor es enemigo y en vez de estar disputando ideas está preso como está preso Leopoldo López o como hay decenas y cientos de presos políticos y exiliados en Bolivia, Ecuador, de nuevo Venezuela. Cuando estos países tienen exilio político porque no tienen garantías de la división de poderes, se acabó la democracia, ahí están los síntomas. ¿Y qué debe hacer entonces, señor Berzaín, el pueblo frente a eso? El pueblo lo que tiene que hacer es buscar por mecanismos legales, por mecanismos de acceso de opinión pública, rescatar su democracia. Hay varias formas de hacer eso, desde denuncias hasta lo que están haciendo los jóvenes en Venezuela, que han tomado la calle en búsqueda de recuperar su libertad y democracia, y estamos viendo resultados conmovedores, como el hecho de que el Premio Nobel de Literatura y escritor consagrado Mario Vargas Llosa se presente en Venezuela y reconozca que en Venezuela no hay más democracia y haga un llamado a los presidentes de los países democráticos a ser solidarios y a dejar de tener una neutralidad y una indiferencia que raya ya
en otro tipo de calificativo. Estamos viendo un movimiento mundial en respaldo de Venezuela para que recupere su democracia, porque está visto que en Venezuela se acabó la democracia y que los jóvenes que están sufriendo apaleaduras, persecución, exilio, apresamiento y muerte en muchos casos son víctimas de un régimen dictatorial que está además digitado desde la Cuba castrista. Bueno, muchísimas gracias por esta clase que nos ha dado de lo que es la democracia. Una última pregunta, ¿qué es eso de socialismo del siglo XXI? Es el eslogan que han escogido entre Castro y Chávez. Trataron de ensayar algunos otros, Movimiento Bolivariano, el Proyecto ALBA, pusieron varios nombres, se quedaron con el socialismo del siglo XXI, que en verdad encubre un proyecto totalitario, dictatorial y neocomunista para extender la ideología y las prácticas de la Cuba dictatorial, que llevan a resultados como los que estamos viendo en estos nuestros pobres países. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, abogado, político boliviano, ha sido 5 veces ministro en su país, 2 veces ministro de la presidencia, 2 veces ministro de gobierno, 1 vez ministro de la defensa. Muchísimas gracias.